Hola, varón, muy buenas noches tengas y bendecido día. Qué bueno que una vez más nos estás acompañando en esta transmisión especialmente hecha para ti. Como verás, en esta tenemos una mesa concurrida con invitados especiales, pero antes que nada yo y todos estos días nosotros como hombres estamos orando por ti, créeme, y fíjate que estamos orando por tu situación, por tus decisiones, por tu camino, por tu andar, y que tu trabajo, tu estancia o incluso tu encierro, si te obligan a estar confinado en casa, pues sea de provecho y de bendición. Y por eso hacemos estas transmisiones para ti, para que tengas palabra y para que tengas motivo de buscar a Dios y de que lo conozcas. Y sin más preámbulos, yo quiero darles la bienvenida a todos mis hermanos, empezando por mi pastor Marco Antonio Torres, que está aquí como invitado de lujo. Gracias. Qué bueno que aceptan nuestra invitación. Está también por acá a mi izquierda Iván. Saludos. Está Roberto. Hola. Serafín, bienvenido a esta mesa. Y nuestro hermano Rodolfo. ¿Sí? Y sin más preámbulos, varón, yo quiero dejarle la palabra a nuestro pastor, que vamos a discutir un tema muy interesante y quiero que pongan mucha atención. Pastor. Así es, gracias Sergio por la invitación que nos hiciste a tu programa de Hombres en Batalla. Es un placer para nosotros poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con un tema tan especial y tan necesario para nosotros con los hombres. El Señor me estaba dando la palabra sobre las decisiones, la importancia que tiene para nosotros como varones el tomar decisiones. Creo que las decisiones que nosotros tomamos en el hogar ya no solamente tienen que ver con nosotros, sino que sean buenas o sean malas, arrastran o bendicen a toda la familia. ¿Y qué te parece si antes de comenzar con el debate o la exposición de la palabra en la cual todos vamos a participar, hacemos una oración, nos ponemos en manos de Dios y bendecimos también a quienes nos estén sintonizando ahorita en este día? ¿Qué les parece? Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente porque tu bondad, tu misericordia, Señor, siempre han sido buenas con nosotros. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y oramos también unidos por cada uno de los varones, Señor, de la congregación, de la Casa Paquiel, pero también oramos por cada uno de los varones que hoy puedan estar viendo este programa, Señor. Oramos para que tu Santo Espíritu, Padre, produzca tierra fértil en cada corazón, de tal manera que tu palabra sea sembrada de una forma especial y pueda dar frutos, Señor, de una manera especial en los varones. Ponemos nuestras vidas y esta transmisión en tus manos. Creemos, Espíritu Santo, que tú vas a hacer una obra especial, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Y como les decía, pues vamos a estar hablando acerca de la importancia de las decisiones. Y para hablar de este tema, vamos a estar refiriéndonos en la Biblia a un hombre que la mayoría de los que son cristianos, ya por lo menos que tienen el Evangelio un poquito más de 15 días, ya lo conocen a este personaje que se llama Lot. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, y quiero que le demos lectura solamente a los últimos versículos, al versículo 30 en adelante, que nos relata este pasaje de la Escritura, el fin de la vida de este hombre. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Génesis, capítulo 19, versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre. Estamos hablando aquí de Lot, aquella noche, y entró la mayor, estamos hablando aquí de la hija mayor de Lot. Dice, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y fíjate qué tremenda esta lectura, que cada vez que la leo, se siente pesar en el corazón, es algo complicadísimo. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre,
y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Un dato curioso, y no está de más decirlo, los moabitas y los amonitas, una guerra eterna que han tenido con el pueblo de Israel. Bueno, estos últimos versículos del capítulo 19, mis amados, nos están relatando el triste fin de la historia de un hombre que pudo haber tenido una de las mejores vidas, ¿verdad?, aquí en esta tierra, pero que lamentablemente por sus malas decisiones vivió o terminó su vida viviendo, fíjate qué tremendo el asunto, dentro de una cueva. O sea, no sé a quién de ustedes les gustaría vivir en una cueva los últimos días de sus vidas, ¿no? Y como si eso fuera poco, ¿verdad?, pierde todas sus pertenencias, pierde todas sus riquezas, porque había sido un hombre rico, y como si fuese eso lo peor, termina cometiendo incesto con sus dos hijas, la mayor y la menor. Esto es algo horrible. Esto es algo que no se le desea, vaya, ni al peor de los enemigos, ¿no? O sea, definitivamente creo que nosotros como varones, es algo que no entienden las mujeres, como que tenemos un código interno, ¿no?, con el cual nadie nos lo enseña, pero nos regimos a través de ese código. Yo creo que nadie de nosotros se lo desearíamos, ni al peor de nuestros enemigos. Pero lamentablemente este pasaje que acabamos de leer, estos últimos versos del capítulo 19, nos están mostrando el final de la vida de Lot. Algo muy, muy trágico, muy lamentable. Pero, ¿quién es Lot? ¿Quién era Lot? Desde el principio, la palabra de Dios nos narra que este Lot, pues, vivió bajo la cobertura, vamos a decirlo de esta manera, de Abraham. Abraham, como la mayoría de ustedes saben, ustedes conocen, que han leído la palabra de Dios, es el padre de la fe. Nosotros hoy en día espiritualmente decimos que también somos hijos de la promesa que fue dada al patriarca Abraham, ¿verdad? Sucede que Lot era sobrino de Abraham y Lot había sido testigo presencial de todo lo que Dios había dado a Abraham. De hecho, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela porque vas a ir a una tierra que yo te he dado, Abraham lo que hace es tomar a su mujer, y dice la escritura, también tomó a Lot, porque Lot era su sobrino. Y sucede que Lot, a donde iba Abraham, allí iba también Lot. Ahora, aquí puede entrar este refrán que dice: al que a buen árbol se arrima, buena sombra. Y yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido, ¿no?, en alguna ocasión, que buscamos tener un buen trabajo, porque sabemos si tenemos un buen trabajo vamos a estar bien remunerados. Bueno, con Lot quizás no era un buen trabajo, era una buena relación estar con Abraham. Ahora, el asunto es que aquí hay una diferencia entre Abraham y Lot, porque de acuerdo a lo que marca la escritura, ahí también en la epístola a Santiago, la palabra de Dios dice que Abraham era considerado amigo de Dios. Abraham tenía una relación directa con Dios. Entonces, cualquier situación o cualquier necesidad que pudiese haber en la familia, Abraham tenía un contacto directo con Dios, y Dios resolvía la situación, o Dios daba la habilidad para que Abraham pudiera tomar las mejores decisiones. Esto a mí me enseña que Abraham tenía una relación directa con Dios. Así es. Y esto es muy importante, varones. O sea, el poder tener una relación directa con Dios. Porque Lot, de acuerdo a lo que registran las escrituras, Lot no tenía esa relación directa con Dios. Lo que tenía Lot era recibir las bendiciones que Dios le daba a Abraham. Convenenciero. Algo así, por decirlo, convenenciero o beneficiario. Era beneficiario de las bendiciones que Dios le daba a Abraham. Pero el asunto es que en la posición o en la ruta, en el rumbo con Dios, no podemos tener nosotros intermediarios a colegas, sino que tenemos que tener una relación directa con Él. Personal. Porque precisamente Lot terminó de esta manera. Creo que el inicio de sus malas decisiones precisamente fue el que él no tuvo una relación directa con Dios. O sea, que él solamente sabía de Dios lo que veía de Abraham. Escuchaba de Lot,
lo que Abraham le comentaba a Lot. Y entonces, aunque Lot era testigo de las bendiciones, de la sabiduría que Dios había dado a Abraham, Lot, de él no emergía esa sabiduría ni esas bendiciones, sino que él era simplemente beneficiario. Co-beneficiario. Exactamente, era beneficiario de esas bendiciones que Dios estaba dando a Abraham. El detalle aquí es que cuando una persona no tiene una relación directa con Dios, sino que cimenta su estilo de vida en lo que los demás dicen, cuando los demás no están con él, la persona queda totalmente a la deriva. Y creo que ahí fue el principio de la caída de Lot. O sea, de la derrota de Lot. Miren, ahí en Génesis capítulo 13, versículo 8, dice de esta manera. Capítulo 13, versículo 8 al 13. Fíjate lo que dice aquí. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y entonces Lot le contesta a Abraham y le dice: vio toda la llanura Lot del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Sucede aquí, déjenme ponerlo más o menos en antesala, ¿verdad? Sucede que fue tanta la bendición que Dios le dio a Abraham, que Abraham la compartió con Lot. Y entonces Lot, como estaba bajo la cubierta de Abraham, fue enriquecido sobremanera, de tal forma que los pastores que cuidaban el ganado de Abraham, con los pastores que cuidaban el ganado de Lot, empezaron a tener problemas por cuestiones del pasto, por cuestiones del cuidado de los animales. Y entonces Abraham le dice a Lot: oye, mira, es tiempo de que nos separemos, pero toma tú la decisión. Y yo creo que ahí viene la clave, Sergio, ¿verdad? Sí. O sea, toma tú la decisión. ¿Qué me puedes decir de eso, Sergio? Híjole, yo lo que estoy viendo aquí con el antecedente de que mencionas de Lot es que vemos en la cita ahí en Génesis que Lot toma una decisión muy precipitada y no de que está acelerada. Yo no sé, ustedes varones aquí en la mesa o tú que estás viéndome, a veces tomamos decisiones muy aceleradas en base a lo que vemos con nuestros propios ojos. Y yo veo a Lot que tomó una decisión así. Abraham le da la libertad o el albedrío que a veces nos dan a nosotros como varones de decir: ¿qué vas a hacer ante esta situación? O tienes un beneficio. Voy a poner un ejemplo, no me dejarán mentir, hasta yo lo he vivido en un tiempo, hace unos aproximadamente 10, 11 años. Ahorita estamos viendo un tiempo de contingencia, pero en el 2009 a mí me decían: viene un problema y una situación muy parecida con la famosa influenza, y me decían: tienes que venir los domingos. Y yo me ponía en una decisión y yo le comento a mi esposa, le digo: pues está esta situación y tengo que estar. Dice: no, pero pues tenemos que venir aquí. Sabia decisión. Mi esposa habló, Dios habló a través de mi esposa y dice: tienes razón. O sea, a mí el trabajo me decía: pues yo tengo que cumplir, ¿no? Y lo puse en manos de Dios y le dije: ¿qué voy a hacer en esta situación? Yo tengo que cumplir una responsabilidad, porque tenía una responsabilidad mayor. Y yo dije: bueno, lo dejo en manos de Dios. Si Dios lo permite, pues no me va a dejar. Y entonces, tanto es así que yo no tuve necesidad de pedirlo, ni mis jefes en aquel entonces de decirme: tienes que venir sábados y domingo. A mí entrega mis resultados. No me lo decían directamente, como decía el pastor, tenemos un código, no nos decimos las cosas, pero sobreentendemos muchas de las cosas. Y yo, gracias a Dios, son contados los domingos que a mí me hicieron ir, y es casi por llamado. Una vez sí me hicieron un llamado y todo porque había una situación con el gobernador directamente, pero yo tenía el teléfono casualmente, podemos decir casualmente, pero yo sé que era de Dios. Me descargó, lo que nunca me sucede, y lo puse a cargar por ahí en una esquina. Y cuando termina el servicio y voy viendo, dije: ¡ay, llamada del bidirector! Y dije: ¿y ahora qué pasó? No, pues ya les llamé. Dice: no, pues es que está una situación, vine el gobernador, pero ya se solucionó, ya se fue. Ah, gracias a Dios. Entonces, pues, gracias a Dios, fue así, no hubo necesidad. Y fueron muy, muy ocasionales las situaciones en que yo tuve que
perderme el servicio a Dios, el escuchar la palabra para ir a mi trabajo. Y a veces como hombres yo veo así a Lot, tomó una decisión muy difícil y sin consultarla a Dios. Yo veo que vio la conveniencia, no sé qué opinen los demás, pero vio la conveniencia, incluso decía, vio lo bonito, vio el pasto verde, vio el agua, vio, dije, aquí está la pachocha, como dicen vulgarmente, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? O aquí va la lana, aquí se va a ver la prosperidad, ¿no? Pero no se da cuenta que tenías ahí dice la palabra de Dios que más adelante que sus vecinos eran un pueblo de pecado, era Sodoma y Gomorra, Sodoma, que los tenían a un lado, y eso no se fijó. Y a veces como varones dices, pues sí, tienes un trabajo y vas a ganar miles de pesos, pero tienes que faltar un domingo o los domingos subsecuentes. A veces te dicen, ¿qué me dices, Sergio? Yo pienso ahí, por ejemplo, es que Lot, él tenía una concepción de la vida y él pensaba que era así, que no tenía ningún problema, y se fue a vivir, como dices, a un lugar donde imperaba el pecado, pero él no lo vio porque siempre había estado bajo la sombra de Abraham. Abraham siempre había sido la bendición para él. No lo vio, no lo pudo ver porque no tenía la cercanía con Dios. Ese sentido de responsabilidad todavía de lo que hablábamos hoy en la mañana, ¿no? Todavía no había sido responsable, no se había enfrentado a la realidad de la vida. Y yo creo que eso pasa todavía a mucha gente, le pasa así, que siempre ha vivido una situación y piensa que la vida es así, que no hay ningún cambio, que lo que le está pasando es normal, porque a todos le pasa, pero no es cierto. En cada familia es una situación diferente. Claro. ¿Sí? Sí, yo pienso que también vio la ventaja, ¿no? Dijo, si me está brindando la ventaja de elegir primero yo, o sea, le dijo, tú elige. No dijo, yo estoy eligiendo. Abraham no dijo, yo voy a elegir, sino que le dio la ventaja a Lot para elegir. Dice, tú elige. Entonces, obviamente vio, dice, no, pues aquí hay mejores pastos, aquí hay agua, no voy a batallar, no voy a sufrir. Y cuántas veces así nos pasa como hijos, ¿no? Que dice, a lo mejor tu papá dice, yo tengo una camionetita pues modesta y tengo un carro un poquito mejor, y le dice al hijo, ¿qué onda? ¿Cuál quieres? Y el hijo, ¿qué crees que va a decir? ¿La camionetita? Obviamente que no, va a decir, dame el carro que está mejor, papá, ¿verdad? Y porque así somos, o sea, naturalmente buscamos el beneficio y no vemos la otra parte, no vemos que el papá es el que está haciendo todo el sacrificio, está haciendo toda la bendición, y uno nada más agarra y toma. Yo siento así a Lot, que dijo, no, si me estás dando chance, pues yo... Ventajista. Aquí... Sacó ventaja. Sí, yo agarro lo mejor. Pues yo así veo a Lot. Pues yo a lo mejor lo que puedo entender, a lo mejor yo poniéndome un poquito en el lado de Lot, ¿no? De que como todo el tiempo, como dice el hermano, que vivió a sombra de Abraham, pues él a lo mejor nunca vio que Abraham pereciera de algo. A lo mejor como Abraham obedecía tanto a Dios y siempre escuchaba la voz atenta a Dios, pues Dios lo beneficiaba. Dios le daba. A lo mejor Abraham, sin pedírselo tanto, pero pues Dios lo seguía bendiciendo de una y otra manera. Entonces yo creo ahí Lot nunca vio o nunca pereció de nada que dijera él, pues me falta salud, me falta comida. Entonces, yéndome por el lado que me vaya, lógicamente pues todos yo creo que escogeríamos lo mismo. Todos nos iríamos por el bonito, todos nos iríamos a lo mejor por el pastito y no nos iríamos por las piedras. Pero yo lo veo así, como que tampoco llegaba a su mente a decir, pues el día de mañana por el lado que yo me vaya, que a lo mejor es pues voy a tener que trabajar, voy a tener que esforzarme, voy a tener que hacer algo para yo ganármelo. Al fin de cuentas, yo sé que Dios de ratito va a llegar con mi tío Abraham, en este caso, y pues a mí también me va a tener que bendecir, porque si ya se lo dijo a él y ya le dio a él, pues a mí también me lo va a tener que dar. Y no es así, porque pues todos sabemos que la relación pues es personal verdaderamente con Dios. Yo así lo entiendo por parte de Lot. A lo mejor como nunca tuvo que ganarse las cosas a consecuencia de Abraham, La cercanía. pues era muy difícil que él entendiera que de una u otra manera iba a tener que tener La bendición. cuentas también personales con Dios. Yo así lo entiendo. Bueno, pues esta situación lo orilló a él a tomar una decisión. Y creo que aquí la mala decisión o la mala actitud que tomó Lot
fue como lo dijeron cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero sobre eso, que no consultó a Dios. O sea, él levantó la mirada y simplemente observó y dijo, me conviene. Pero como él no tenía una relación personal con Dios, nunca se le ocurrió preguntarle a Dios. Y la primer mala decisión que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Como hombres, es tomar decisiones basándonos en lo que a nuestra manera de ver, como decía Sergio, a nuestra manera de ver creemos que es correcto, pero no le hemos preguntado a Dios. Sergio decía una frase muy importante, Dios habló a través de mi esposa, y eso como una estrita varón, Dios habla a través de la mujer. No lo queremos aceptar, ¿no? Pero Dios habla a través de la mujer. La mayor parte de las cosas. Cierto. Muy cierto. Y entonces el detalle aquí es este. La primer mala decisión de este hombre fue no consultarle a Dios. ¿Y por qué no le consultó a Dios? Por todo lo que estamos diciendo ahorita. Exacto. Porque él no tiene una relación personal con Dios. Ahora, si lo aplicamos eso a nuestra vida, ¿verdad? La primera pregunta sería, ¿qué tan directa es nuestra relación con Dios? Nuestra dependencia personal, o ustedes varones que nos están viendo, quien nos esté viendo, ¿qué tan directa es su dependencia hacia Dios? O sea, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones dejando fuera de la jugada a Dios, no? Ahora, el final de la vida de Lot No es halagüeño. exacto. Está terrible. Ahora, para que haya un final, tiene que haber un principio. Exacto. Así es. Y está muy trillado este ejemplo, ¿verdad? Pero el hecho de que esté trillado no deja de ser verdad. Así es. Cuando una persona está comenzando a beber vino, a fumar, a drogarse, llega una persona con experiencia y le dice, mira, él acabó diciendo lo mismo que dices ahorita tú. Simplemente me voy a tomar una y yo tengo el control. Y míralo ahorita Yo lo cómo dejo está. cuando quiera. Yo lo dejo cuando quiera. O sea, el final siempre va a tener un principio. Y creo que aquí fue el inicio de las malas decisiones de Lot. Tuvo que comenzar por esta situación. Luego la palabra de Dios, siguiendo hablando acerca de la vida de Lot, ¿verdad? En el capítulo 14, en el versículo 5 al versículo 12, ya estamos hablando aquí que Lot se había separado de Abraham y Lot había ido rumbo a la tierra de Sodoma y Gomorra a vivir, ¿verdad? Ya estaba haciendo él su vida allá. Cuando de pronto dice, versículo 5 del capítulo 14 de Génesis, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sade Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Ere-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. O sea, en pocas palabras, se levantaron unos reyes a destruir un montón de pueblos. Y dentro de esos pueblos, como dice Roberto, dice aquí en el versículo 8, y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos, el rey de Sodoma y de Gomorra con otros 3 reyes más dijeron, vamos a hacerle frente a Kedorlaomer, algo así se pronuncia este rey, ¿no? Y entonces dice que se enfrentan a él, pero dice el verso 10, y el valle de Sidim, en donde se estaba haciendo la batalla, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, o sea, quiere decir que el rey de Sodoma y de Gomorra perdieron, no pudieron hacerle frente a Kedorlaomer, dice, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Ahora, el versículo que viene es lo que nos va a dar pauta sobre la vida de Lot. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, dice aquí, y se fueron. Ahora, el detalle importante que queremos extraer aquí es esta situación. Cuando se separan, lamentablemente Lot tiene que enfrentarse a la realidad de la vida. Y la realidad de la vida es muy distinta cuando uno es jefe de familia a cuando uno es hijo de familia y vive en el hogar. Cuando eres hijo de familia, ¿verdad? Y vives en el hogar, cualquier problema sale papá a defendernos. ¿Sí? Sale la bala. Y sea como sea, nos saca de muchos problemas el papá. El abogado. Pero cuando ya le estamos entrando nosotros como jefes de familia, ¿verdad?
es otra cosa, como dice Roberto. Otra cosa. El asunto es aquí que vino un rey y secuestró a Lot, perdón, secuestró a Lot, pero dice aquí en el versículo 3, dice aquí y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. ¿Quién era Abraham? El tío de Lot. O sea, llegaron y le dijeron, oye, acaban de secuestrar a tu sobrino. Abraham, que es el hombre de Dios, el que tiene relación con Dios, dice la Escritura, para no leerlo y tardarnos más, que él llega y arma a 300 criados. O sea, lo que no pudieron hacer 5 reyes en contra de Kedorlaomer, Abraham con 300 hombres va Y los rescata. Sí, enfrenta a Kedorlaomer, los derrota y rescata todo. ¿Sí? Y cuando trae todo lo del botín, por decirlo así, Abraham, ¿verdad? Cuando rescata, incluido a Lot, él llega directamente con el rey de Kedorlaomer, de Sodoma. Versículo 21 dice aquí, capítulo 14, versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Responde Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová a Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. O sea, fíjate qué tranquilidad, qué manera de expresarse de el hombre que tiene una relación con Dios. Exacto. Cuando viene de vencer al rey Kedorlaomer, ¿verdad? Él viene con riquezas. Y él viene y se las entrega nuevamente al rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, que representa en este caso al maligno, le dice, quédate con estos bienes. Pero Abraham tiene una relación directa con Dios. A diferencia de Lot, Abraham sabe que sus bienes, que su bendición y que su provisión Viene de Dios. viene de Dios. ¿Sí? No viene de nadie más. Entonces dice, te voy a entregar todo. Pero el punto es que dentro de ese todo que entrega Abraham al rey de Sodoma, Va su sobrino. van los bienes de su sobrino. Sí, exacto. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque hay un silencio aquí en la vida de Lot y vuelve a aparecer Lot en la historia hasta el capítulo 19. Y aquí en el capítulo 19 dice que llegan 2 ángeles a Sodoma. Quiere decir que Lot ya no está viviendo cerca de Sodoma, sino que ahora ya está dentro de Sodoma. Viene una cuestión aquí para preguntar, señor. ¿Sí? Viene una cuestión aquí para preguntar. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? Viene Abraham, rescató a Lot. Eso es lo que dice la Escritura. Él fue a rescatarlo. ¿Por qué Lot, en el capítulo 19, no aparece viviendo con Abraham? Sino que ahora está adentro de la ciudad en donde Dios no estaba de acuerdo con su forma de vivir. Cuando se fue al principio, cuando fue la que se separó de Lot, fue a una provincia de Sodoma. Pero ahora no, ahora parece que está viviendo en la ciudad de Sodoma. ¿Qué pasaría en esa situación? ¿Qué fue lo que pensó Lot? Porque la intención de Abraham es, yo te voy a rescatar. La intención de Abraham es, yo te voy a traer nuevamente conmigo. Pero ¿qué pasaría en la cabeza de Lot? ¿Qué sucedería? ¿Por qué Lot no está con Abraham? ¿Por qué Lot está en la ciudad? Les voy a decir un poquito lo que yo creo, ¿verdad? Yo pienso que como hombre, y eso no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, los hombres somos muy duros en el orgullo. Muy duros en el orgullo. Si nosotros decimos que vamos a triunfar y que vamos a hacer y etcétera, o sea, no queremos regresar al mismo lugar derrotados y sin nada. Y peor tantito, si se nos dio una herencia o un poquito, regresar nuevamente a la casa y decir, por tonto perdí todo. O sea, ¿quién de ustedes como hombre sea lo...? Yo creo que sí ha de haber alguno, ¿no? Pero es muy difícil, porque impera aquí, yo creo que el orgullo. ¿Qué me puede decir, Rodolfo? ¿Qué piensa usted referente a esto? Exactamente como dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que estar cercas, tenemos que tener a Dios con nosotros y todas las decisiones que tomemos tienen que ser acorde a la voluntad de Él, ¿sí?
porque a veces nosotros con ese orgullo que tenemos como mexicanos, Como machos, hombres, como mexicanos, hombres, ¿no? Sí. como varones, decimos, yo las puedo y yo soluciono eso y conmigo nada más, ¿verdad? Otras personas nadie. Yo quiero comentarles algo sobre mi vida, ¿verdad? Un testimonio muy familiar. Hace 20 años, precisamente 20 años, que yo vivía una situación en familia muy complicada, muy difícil. Y yo trabajaba en la región huasteca. Y entonces llega el momento en que se presentó la oportunidad para venirme aquí a la ciudad de San Luis, a la capital. Y yo sin tomar en cuenta a nadie, ni a esposa, ni a hijos, ni a los vecinos, ni a nadie, sino voluntad propia, tomé esa decisión de pedir un cambio para San Luis, para venirme para acá a trabajar. Y ahorita yo reconozco que Dios siempre ha estado conmigo, aunque yo no lo conocía. Hace 20 años yo no tenía a Dios en mi corazón. Pero yo dije, nada, pues me dan mi cambio y yo me voy a San Luis. Ok. Entonces llegan las vacaciones de julio y agosto y me avisan, aquí está tu cambio. Ya es afirmativo. Pero, órale. Pues no, pues el gusto, pero nació nada más, estuvo en mí. Y empecé a preparar maletas para venirme para acá. Y ya me dice la pareja, dice, ¿y esas maletas qué? Le digo, es que me voy para a San Luis, pero de vacaciones o qué. No, le digo, me voy a trabajar, ya de vacaciones, a trabajar. ¿Y eso por qué? Dice, me hubieras avisado. No, ¿y para qué? Si estaba la situación. Soy hombre, ¿no? Yo tomo la decisión y para qué ese te voy a orgullo consultar. de hombre me hizo ser de que nada más yo y al último yo. Entonces me dice, ¿y la familia? Mira, 2 hijos. Digo, si se van los 2 conmigo, perfecto. Si se va uno, también. Si no se va ninguno, adelante. Pero yo ya tomé mi decisión y ya me voy a trabajar. Y pues allí ya la situación en la vida familiar estaba muy complicada, es lo que yo andaba huyendo. Pero la decisión yo no se la platicaba a nadie, sino la decisión la tomé yo. Y le digo, no, yo no conocía a nuestro padre, que en ese momento yo me hubiera acercado y le hubiera dicho, Señor, ¿qué hago? Dame una respuesta, dame una solución. Pues yo me hubiera basado en algo más correcto, pero ya me dieron mi cambio y me vine aquí a San Luis. Ya estando aquí, pues al poco tiempo me llaman, dice, oye, si los hijos, no, pues ya te dije, si se quiere venir uno o se quieren venir los 2 conmigo, pues adelante. Dice, pues te voy a mandar a uno, dice, porque es el que quiere irse contigo y el otro se va a quedar conmigo. Perfecto. Entonces son decisiones que cuando uno los toma muy particular, son decisiones equivocadas y aparte de que trae sus consecuencias, más que nada sus consecuencias siempre, porque la causa pues fue el problema que vivía yo en familia, en casa, pero ya la decisión que se tomó fue también muy particular, muy propia, sin tener el parecer de nadie. Y pues sí, las consecuencias fueron bien complicadas. Yo aquí ya llegué a rentar, después de tener allá 2 casas, 2 carros, pues aquí vine a rentar y andar en bicicleta. A veces dice uno, allá estaba bien a gusto, sí, pero lo material, lo económico, eso no es todo. No había amor y en familia menos amor de Dios. Y cuando llega uno aquí, dice uno, pues ahora estoy peor, pero eso no importaba. El momento fue pasando y ya enseguida se fueron arreglando las cosas, ¿verdad? Porque pues yo ya también tenía previsto que iba a juntarme con otra familia y se presentó el caso. Pero para eso las consecuencias fueron que se cortó el primer matrimonio, la primera relación,
hubo Wow. Una consecuencia. una consecuencia grave, ¿no? grave, Terrible, difícil sí. y que pues hasta la fecha, ¿verdad? Pero la consecuencia fue de que no se tomaron bien las decisiones sin parecer de nadie, sino fue una decisión muy Motivada, muy personal. quizás por el orgullo, por la situación. Y ahí. entonces ese orgullo de decir yo puedo y yo soluciono esto y soluciono lo otro, sin tomar en cuenta pues a Dios. Ahorita sí ya sé y me doy cuenta que todas las decisiones, si se toman por cuenta propia, trae sus consecuencias muy difíciles, muy a veces hasta fatales. Y yo, pues esa consecuencia lo que me vino a traer fue la separación de la primera familia. Sí. Y hasta la fecha, ¿verdad? Pues ahí está la separación, ¿verdad? Pero pues las leyes terrenales dicen, si ya no quieres nada con esa persona, pues firma un divorcio. Y eso fue lo que ocasionó, ¿verdad? Sucedió. Pero sí la decisión que se tomó desde un principio fue muy equivocada. Ahora reconozco que fue equivocada, ¿verdad? Porque pues, no tomé en cuenta a nadie, ¿verdad? Y en ese momento yo no conocía a Dios. Entonces dije, pues, ¿con quién? Sí, no, y estábamos diciendo que precisamente el principio de sus malas decisiones, Rodolfo, hablando de Lot, ¿verdad? Era de que no tenía una relación directa con Dios, así como nos estaba diciendo Rodolfo ahorita que hace 20 años él no conocía a Dios, por eso tomó esa mala decisión. Y en Lot precisamente ese era el inicio del por qué estaba tomando esas malas decisiones, que la relación directa la tenía Abraham. Él solamente conocía a Dios, Lot conocía a Dios a través de las vivencias de Abraham, ¿no? Sí, fíjate que yo pienso que por eso Lot, la primera decisión que tuvo de separarse, ahí no hubo dolo en él, ¿sí? Porque fue algo normal, él no conocía todavía qué había pasado. Lo malo fue cuando se acercó a una ciudad de pecado, a Sodoma. Sí. Ahí ya él conoció el pecado, ya conoció otra forma de vida, y cuando los agarran prisioneros y es rescatado por Abraham, ya no toma en consideración a Abraham, a su tío, ya lo relega, como que está sentido por algo, como que le echa la culpa de que lo dejó solo, pienso yo. Sí, es que está como marca silencio. La Biblia acerca de lo que pasó con Lot está abierto ahí precisamente a sacar nuestras propias conclusiones. Lo que es un hecho es que Abraham lo quería rescatar y lo rescató. Lo rescató. Y es un hecho que Lot, marca aquí la Biblia, que en lugar de estar otra vez bajo el cobijo de Abraham, ahora está dentro de Sodoma. Al principio estaba en una provincia de Sodoma, pero ahora está en el versículo 19 Y adentro. en la capital, en la mera ciudad, ¿no? Sí. En la mera ciudad, caray. Y creo que lo aplicábamos hace un momento, ¿cómo podremos aplicar ese también a nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo lo podemos nosotros, de alguna manera, sacar un principio? Pues bueno, creo que nosotros no debemos de tomar decisiones basándonos en el orgullo. ¿Cuántos errores, cuántas tragedias, verdad, suceden en familias, en hogares, en matrimonios, cuando el orgullo impera por sobre la razón, ¿verdad? Ahora, yo creo que la gente que no ha conocido a Cristo Jesús en su corazón, es muy difícil que puedan dominar el orgullo. Es necesario darle la oportunidad a tu amigo que nos estás escuchando, que le demos la oportunidad a Dios, al Espíritu Santo, de que Él ponga freno a muchas actitudes que son muy propias de nosotros los hombres y que nosotros es muy difícil que las frenemos. Necesitamos la ayuda sobrenatural para que nos frene en determinados momentos. Pero para que esa ayuda sobrenatural de Dios venga a nuestras vidas, pues nosotros tenemos que conocer a Dios, ¿no? Tener esa relación con Dios. Les decía hace un momento, me admira la forma en que relata la escritura del proceder de Abraham. En la primera circunstancia que estamos viendo, Abraham dice, no me preocupa Lot, para donde yo me vaya a ir, tú eliges. Si me dices que yo me vaya al desierto, ahí Dios me va a bendecir. Si me dices que me vaya donde hay pasto verde, ahí Dios me va a bendecir. La tranquilidad de Abraham, ¿no? Tomar la decisión cuando se entera del secuestro. Dice, ¿para qué llevo un ejército? ¿Para qué les digo a los demás?
con 300, porque Dios Está con Es el él. que me va a ayudar. Sí, exacto. Ahora, Así es. esa expresión y ese tipo de comentarios solamente son o se pueden dar a través de los hombres que conocen a Dios. Amén, Amén. así es. Esta fue la segunda mala decisión de este hombre que lo llevó al final tan trágico que estuvimos leyendo. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esto? Es que a veces como hombres no queremos que nos diga nada, o sea, no queremos sí, oír ¿no? nada de... Oh, sí, ¿no? Lo decía ahorita Sergio, ¿verdad? De que Dios le habló a Sergio por medio de su esposa y le habla, y lo interesante es que Sergio oye la voz de Dios a través de su esposa, pero nosotros a veces nos habla el hijo, a veces nos habla un hermano, a veces no nos habla un hermano, nos habla una persona común, ¿verdad? Y sobre todo a veces nos habla nuestro pastor, que es lo más problemático. A veces no queremos que nuestro pastor inmiscuya en nuestras vidas. ¿Por qué se tiene que meter en nuestras vidas? ¿Para qué? O sea, nomás con que hable la palabra y punto. Y entonces nosotros cerramos y ahí demostramos nuestro orgullo, ¿verdad? Decimos, no, es que yo salgo adelante solo, yo no necesito que me diga nada a nadie, es mi vida, yo sé cómo hacerle. Entonces nosotros como hombres a veces sí somos muy cerrados, muy orgullosos, muy recios en ese aspecto, de tomar un consejo de parte de alguien, ¿verdad? Y a veces es muy bueno el consejo, pero ¿qué dice uno? No, pero ¿cómo este jovencito me va a enseñar a mí si yo estoy para enseñarle? Entonces sí, no, es muy complicado. Lo clásico, ¿no? Cuando uno está trabajando haciendo un detallito en la casa o con el carro y llega un cuate a mirar, no, hazle así, ¿qué hazle así? ¿Qué hazle acá? Y tú ahí trabajando, Ay, yo batallando. muy común. Bueno, vamos a leer ahí en el versículo 1 al versículo 4 del capítulo 19, en donde ya Lot está viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Es distinto vivir a las afueras, ¿verdad? En las provincias, por decirlo, adentro de la capital. Bueno, dice aquí que versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó, dice aquí, hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él insistió mucho con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora la expresión aquí, los conozcamos, significa tener relaciones sexuales con ellos, violarlos, ¿sí? violarlos, muy bien. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Bueno, el punto que estoy viendo aquí es de que Lot inicia su trayecto de vida con Abraham. Sale de la tierra donde ellos vivían y él va con Abraham. Él toma una decisión de separarse de Abraham y se va a un lugar, como decía Serafín, quizás en ese momento él no tenía la maldad a toda su expresión, pero cuando él sale y se va a la provincia cerca de Sodoma, él se da cuenta que hay maldad. Un ambiente diferente al ambiente en que él había estado acostumbrado a vivir. Su orgullo, ¿verdad?, lo lleva a tomar una mala decisión de no regresar con Abraham a un buen ambiente, y ahora él decide mejor estar en la ciudad de Sodoma, en un ambiente pésimo. Perverso. Ahora el asunto es aquí. La Biblia nos refiere como jefes de familia solamente una persona, pero no se refiere que Lot andaba solitario. O sea, Lot tenía su familia. Sí, ya tenía familia. Él era ya era cabeza de familia. Ya era cabeza, ya era don, Sí. por decirlo de esa manera, ¿no? Ya era don Lot. Entonces, el asunto aquí que me llama mucho la atención es, bueno, caray, está bien, Lot. O sea, si a ti te gusta el lodo, métete al lodo, ¿no? Está bien y disfrútalo, si te gusta. Pero no arrastres a tu familia. ¿Qué me puedes decir de eso, Serafín? Sí, fíjate que aquí Lot desafortunadamente ya había conocido el pecado y había arrastrado a su familia dentro de Sodoma. Entonces ya tenía él ya veía como normal
el comportamiento del pueblo de Eso Sodoma. es muy importante. Ya se había olvidado de lo que Abraham le había enseñado, lo que había aprendido en su casa. Claro, porque él era Porque él, descendiente exacto, de Abraham. él era judío. Él había recibido la enseñanza igual que Abraham y había recibido las bendiciones que Abraham había tenido. Desafortunadamente él no, después de regresar de que lo habían esclavizado, ya no le importó, vivió en este lugar y tenía corazón. Pero fíjate que aquí entra algo, que él tenía buenos sentimientos, pero pues no basta tener buenos sentimientos, hay que seguir la palabra. Y él, desafortunadamente, ya no la siguió. Por eso todavía recibió el beneficio de Dios de salvarlo de ese De lugar. esa advertencia de que los Sí. ángeles le llevaran la palabra. Le llevaban la palabra y que lo sacaran de ahí. Pero él no siguió las enseñanzas que había recibido de niño cuando estaba con Abraham. Sí. ¿Sí? Sí. Desafortunadamente. Y es algo muy importante lo que está diciendo Serafín aquí en el asunto de no notar la diferencia. O sea, no ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. O sea, de tal manera que, caray, o sea, para Lot es lo mismo, fíjate nada más qué situación, para Lot es lo mismo que su esposa y que sus hijas crezcan bajo la cobertura de Abraham, que crezcan en Sodoma y Gomorra. No alcanza a ver la diferencia. No sé si me estoy explicando en ese aspecto. O sea, no lo alcanza a ver. Y lo que hace Lot es meter a sus hijas, ¿sí?, a una crianza, a un estilo de vida, ¿sí?, en donde, ¿cómo dijiste tú de la ciudad? Perversa. A una perversión. Ahora, estamos viendo aquí en el final de la vida de Lot que las hijas cometieron incesto con Lot. O sea, no fue Lot quien buscó a las hijas. Ellas a él. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Pues porque tuvieron tenían la esa- enseñanza. ya tenían esa perversidad. enseñanza. Porque Lot metió a sus hijas precisamente a ese A tipo una de educación. enseñanza. Entonces ¿Qué yo será creo, educación? pues sí, ¿no? Sí, exacto. Hacia lo malo, pero al final de lo malo. cuentas los están enseñando, los están educando. ahí. Enseñando. Entonces creo que esta tercer mala decisión que tomó Lot es decidir que la formación de su familia fuera de acuerdo al criterio de esa sociedad Así es. y no de acuerdo al criterio de su bíblico, palabra. de su palabra. Exacto. Creo que esa es la tercera mala decisión que cometió Lot. Y lamentablemente, caray, ¿no? Lo estamos viendo, o sea, ahorita les mencionaba, qué bueno que Lot le gusta el Lot y se mete él solo, pero llega un momento en que nosotros como hombres, las decisiones que tomamos no afectan solamente a nuestra persona, afectan a todos aquellos que nos están rodeando, ¿no? Que nos rodean. Sí, y fíjate cómo yo pienso también que aquí, por ejemplo, Lot todavía tenía la bendición de Dios porque le mandó a los ángeles a salvarlo. Sí. Aquí, ahora sí que las que tuvieron esa mala enseñanza es su familia, su esposa y sus hijas. Al final, su esposa desaparece Sí. y las hijas cometen el incesto. Sí. ¿Sí? Y él, bueno, quedó solo, pero el Señor no lo abandonó y él no abandonó sus creencias. Sus hijas y su esposa fueron las que abandonaron la palabra. Así es. ¿Sí? Sí es. Y aquí lo que está diciendo Serafín es muy importante. Hombres que nos están escuchando, la misericordia y la gracia de Dios no tienen una caducidad hoy en día. Así es. O sea, la misericordia y la gracia de Dios siempre están tocando a nuestra puerta. De hecho, una prueba es que ahorita estás escuchando el consejo de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, en el versículo 14, ahí mismo en el capítulo 19, fíjate lo que dice la palabra. Versículo 12. Y dijeron los varones a Lot, los ángeles que habían entrado a la casa de Lot: ¿tienes aquí a alguien más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Le dicen, porque vamos a destruir este lugar.
por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Entonces, fíjate lo que dice aquí, salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Lo que estaba diciendo Serafín ahorita hace un momento, ¿no? O sea, tenía todavía la gracia de Dios, Así es. porque Dios quería salvarlo. Y fue tanta la insistencia de Dios que Dios manda 2 ángeles para advertirlo. O sea, de otra manera, traduciéndolo, Dios manda su palabra Así es. para que le ministrase a Lot, ¿verdad? Y Lot hiciera algo con respecto a la palabra. Pero hay un punto aquí muy importante que dice aquí: cuando Lot sale y les va a decir a los yernos, ¿verdad?, que iban apenas a casarse con sus hijas, ¿sabes qué? Alguien vino a mi casa y dice que va a destruir la ciudad. La Biblia dice que al parecer de los yernos, Lot se estaba burlando. O sea, yo me imagino que llegó a la casa de los yernos, llegó un par de locos, ¿no? Llegaron un par de locos ahí. Que lo van a destruir. Que es que se va a destruir la ciudad, que es que va a pasar esto. Y los yernos, obviamente, como No vieron que tomaron Lot serio. no había creído, ¿verdad? Pues no tomaron la decisión de decirle: ¿qué me Tampoco puedes ellos. decir? Exacto. ¿Qué me puedes decir, Iván? Pues yo creo que ahí, por ejemplo, hasta los mismos yernos se sorprenden, ¿no? De ver a Lot que se estaba burlando. A lo mejor pues ellos nunca escucharon de hablar de Dios, más que nada porque Lot tenía esa cercanía con Abraham, al ver a Abraham hablar con Dios, es a lo que me refiero. Entonces sí sorprende muchas veces que nosotros mismos escuchamos y convivimos y muchas veces nos decimos cristianos y seguimos sin hacerle caso a Dios. Aunque si nos sigas hablando de la Biblia, aunque sigamos yendo a lo mejor a congresos, a conferencias, pues nosotros a lo mejor escuchamos por un lado, pero por el otro ya se nos volvió a salir. Entonces seguimos y seguimos viviendo, pues vaya, conforme muchas veces a lo que la sociedad nos va marcando. Y yo creo que pues a Lot se le dijo, ¿no?, del problema que se le venía, que iba a haber destrucción, que iba a haber cierto castigo para la ciudad. Y a nosotros, pues ahora sí que vemos algún problema y ni siquiera yo creo podemos dormir, no podemos estar tranquilos, no podemos llegar a la casa y a lo mejor estar acostados y decir, no, La situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí, Nos tienen tranquilos, ¿no? el día de mañana pues Dios nos va a dar solución, ¿no? Mi papá pues mañana me va a venir y me va a ayudar, me va a dar para darle de comer a lo mejor a mis hijos, me va a traer dinero para dar estos pagos, etc, etc, etc. Entonces, pues es sorprendente, ¿no?, ver cómo muchas veces ignoramos lo que es el consejo, lo que es la palabra, lo que es la voz de Dios directa hacia nosotros y lo dejamos pasar. Entonces a Lot le pasó lo mismo, él le dijeron, se empezó a burlar, pero pues yo creo que muchos de nosotros pues sí estaríamos a lo mejor ahorita con la espinita y a lo mejor trayendo ahorita lo que es la actualidad, pues en las noticias se nos sigue diciendo, ¿no?, se nos sigue invitando a que guardemos, que no salgamos, que tomemos ciertas precauciones y muchas veces nos desviamos y nos dejamos llevar por lo que hay en las redes, por lo que hay en la calle, por lo que el vecino me dijo, porque el amigo el otro me dijo y no terminamos de creer. Ahorita nosotros debemos de estar conscientes que Dios de cierta manera pues nos está marcando, nos está hablando, nos está diciendo, ¿sabes qué, hijo? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. A lo mejor ahorita no nos estamos congregando en familia, pues vaya, dentro de la iglesia, pero vemos un Dios tan misericordioso que siempre hay la manera de acercarnos a Él, de poder escucharlo, de tener oído atento a lo que es su palabra. Entonces, pues terminamos, yo creo que tomando malas decisiones porque no terminamos por creerle completamente a Dios. Cuando todo lo que es su palabra pues viene bien explicada, viene bien específica y pues yo creo que a Lot le pasó de esa manera, a pesar de que se le hablaba, a pesar de que ya vaya Dios a través de Abraham pues ya lo había vuelto a rescatar de todos esos problemas, pues otra vez tomó esa decisión de a lo mejor regresar a esa vida que
podamos decir que ya le empezaba a gustar, porque pues yo creo que regresamos todos al mismo lugar donde nos empezó a gustar, a donde a lo mejor vemos las cosas fáciles, pero nunca terminamos de ver que en este caso cómo afectamos a los que nos rodean, en este caso pues nuestras familias, arrastramos a nuestros hijos. A lo mejor si a nosotros nos dicen el día de hoy, ¿sabes qué? No salgas de tu casa, pero mandas a tu hijo a la tienda. No, ¿sabes qué? Mejor vamos a ir a comprar esto, pero pues vamos todos. Pues hoy me invitó a comer mi familiar y pues vamos, al fin nada más va a ser una comidita en familia, pero no vemos los riesgos que hay dentro de... Porque de no todo creemos, esto, ¿no? no creemos. Y entran muchos dichos que, pues ahora sí que decimos, pues el infierno no existe, y ahorita podemos decir lo mismo. No, pues la pandemia pues no existe. El virus no existe. El virus no existe. No creemos, no creemos. Siempre buscamos buscarle, ¿no? Por otro lado. La salida, Pues la es que tangente. yo no he visto nada. Pues es que ya se dice una cosa y ya se dice otra. Pero yo creo que pues las cosas están por algo, ¿no? Como hemos visto, pues buscamos siempre el propósito de Dios para las cosas, y ahora sí que no nos queda más que confiar en Dios. Y si Dios nos está diciendo las cosas ahorita van a ser así, pues yo creo que las cosas las tenemos que hacer conforme a lo que Dios nos está diciendo. Igual, pues a lo mejor dentro de mi matrimonio, dentro de lo que es mi familia, pues podemos decir, no, pues yo escondidito, pues ahora sí que soy infiel a mi esposa, al fin que pues ojos que no ven, pues corazón que no siente, ¿verdad? Pero vaya, pues yo creo que ahí se ve cómo Lot ya estaba muy separado, muy cegado, sin ninguna intención de relacionarse con Dios, porque Dios a lo mejor le dio la segunda oportunidad al momento de que Abraham vuelve a sacarlo de ahí, pero pues otra vez fue y cayó, y fue su decisión mala, sabemos que es mala, su decisión de, pues vaya, de no seguir dentro de lo que es la palabra de Dios, y no creyó, siguió sin creer en Dios, siguió a lo mejor por el orgullo le ganó y decir, pues ya, o sea, yo sé que el día de mañana yo voy a poder solito, pero mientras que eran peras o eran manzanas, pues ya había arrastrado a su familia también a no creer en Dios, o sea, no lo tomaban en cuenta para nada, era lo que la sociedad veía, era lo que los demás pensaban a lo mejor de ellos, y lo que los demás decían cómo debían actuar conforme a las creencias, conforme a las tradiciones en este caso Sodoma. Es lo que yo entiendo como otra mala decisión que pudo haber tenido Lot, el no creer en la palabra de Dios. No creer en la palabra de Dios. A pesar de que este hombre Lot ya había tenido una advertencia, ¿verdad? Ya se le había advertido que sacara a su familia, no escuchó, desobedeció el mensaje, sabiendo que el mensaje era por parte de Dios, pero desobedeció, no escuchó, y pues esto le trajo consecuencias, ¿verdad? Entonces esas consecuencias fueron la desobediencia, la burla que también tuvo, porque se burló de no... Se burló de la palabra. Se burló de la palabra, se burló de Dios, no obedeció, no escuchó, y pues trajo sus consecuencias, ¿verdad? Pero Lot no hizo algo para beneficiar a su familia, sino todo lo contrario, lo perjudicó, burlándose de Dios, desobedeciendo. Y es lo que nos pasa también muchas de las veces a nosotros. Sí, decía Iván, venimos a congregarnos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, pero pues, nada más a la vez todo eso no es todo. Se necesita todavía mucho más, ¿verdad? Simplemente el ayuno, ofrendar, hablarle al vecino sobre la palabra, pero no lo hacemos. A veces nomás lo que hago a simple vista y ya está. Entonces ahí estamos también equivocándonos, fallando. Pues, y no nos burlamos, pero pues ya poquito nos falta para burlar. Yo quiero a darle un giro, un pequeño giro o un grande giro, porque estamos hablando muy bien de lo que hace Lot. Yo lo quisiera referenciar un poquito más a como hijo, ¿verdad? Porque si bien es cierto que somos cabeza del hogar, que es para varones, pero también va dirigido a los hijos. Entonces, como varones, como hijos,
Yo aquí veo varias cosas. Una es que efectivamente Lot empieza a tomar malas decisiones por no tener una relación con Dios, ¿sí? La otra es que el Señor lo rescata, usa a su tío para rescatarlo. ¿Qué pasa cuando lo rescata? Yo siento que Lot dice, bueno, yo tengo a mi papá, vamos a ponerlo así, yo tengo a mi papá que tiene un Dios que lo oye y que cuando le pide algo, se lo otorga. Y si yo tengo un problema, pues voy y le digo a mi papá, y él ora por mí, él intercede y le dice a Dios y me saca de mi problema. Pero él no tiene una relación con Dios, vamos a decirlo como papá, ¿no? Entonces el hijo dice, bueno, tú tienes una relación con Dios, papá, pues yo tengo un problema. Y entonces ahí es donde yo siento que Lot decide irse a Sodoma y dice, bueno, voy a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad, la certeza de que me van a rescatar. Porque si ya lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez, ¿sí? Y entonces él se va y dice, ya voy a hacer lo malo, ahora sí, sin ningún miramiento, sin ninguna situación, porque yo sé que la relación que tiene, en este caso Abraham con Dios, pues la tiene muy fuerte. Y si él le pide algo, ya vi que sí se lo concede, ¿sí? Y entonces dice, pues yo sigo en lo mío, ¿sí? Yo sigo en lo mío. Cuando llegan los ángeles, no fue porque llegaran a rescatar a Lot, sino más bien fue la intercesión de Abraham antes, porque Abraham le dice, si hubiera un justo, si hubieran 20, y empieza a tener una relación Abraham con Dios pidiéndole para que no destruyera Sodoma. Entonces Dios manda a los ángeles, ¿verdad?, para rescatar a Lot. Pero si no hubiera intercedido Abraham, ahí se hubiera acabado Lot, ¿sí? Pero Lot ve y no ve los ángeles como nosotros pensaríamos verlo, sino que lo ve como un remordimiento. Dice, ah, caray, esto es lo que cree mi papá, esto es lo que cree Abraham, esto es lo que cree, estos son señores, estos son ángeles de Dios. Él lo distingue porque no son los de Sodoma. Dice, estos son especiales. Y se acuerda de lo de su papá. Y dice, ah, caray, el mínimo los voy a dejar que entren. Como si fuera, como que yo siento que él estaba dándole una paga, como un remordimiento de, híjole, pues ya llegó algo que Abraham tenía y pues los voy a atender bien. No porque los recibiera, sino porque los voy a atender bien. Y luego, ¿verdad?, de esto, le dicen, ¿sabes qué? Vamos a destruir, salte, pero no lo cree. ¿Verdad? No lo cree porque no porque no vaya a suceder, sino porque él había visto, ¿sí?, que en todas las situaciones que él había estado eran puras cosas favorables, no eran de destrucción. No iba a venir Dios a destruirlo, a castigarlo, porque él no había visto nunca un castigo de parte de Dios. Más bien venía siempre y lo rescataba. Y entonces dice, pues a mí me conviene. ¿Sabes qué? Tú dices que, y por eso va como que se burla y le dice a los yernos, ¿tú crees que viene Dios que va a destruir? Porque no lo creía, porque nunca en su estancia con Abraham, nunca había visto un castigo de parte de Dios. Y él no creía en el castigo, él no creía en la justicia de Dios, él creía que Dios era pura bendición. Entonces dice, no puede ser posible que vaya a destruir la Sodoma, si yo estoy aquí, si va a interceder por mí, si alguien está intercediendo por mí, tengo buena influencia con mi tío, y Dios lo va a huir, y no puede ser posible que destruya Sodoma, porque yo estoy aquí, y me va a venir a rescatar, ¿sí? Entonces por eso va y se burla con los yernos, les dice, no, pues dicen que lo va a destruir, pero no porque no lo creyera, sino que ya se había acostumbrado a puras cosas buenas de parte de Dios. Y a veces sí nos pasa. Pensamos que Dios no es un Dios justo. Pensamos que Dios es nomás échale puras bendiciones. Y cuando viene dices, ah, caray, ¿por qué me pasó esto a mí? Pues porque a lo mejor tuviste una mala decisión, ¿sí? Y entonces lo que yo veo así en los hijos, ¿verdad? En los hijos así pensamos, dice el hijo, ah, ya vas a tu iglesita. Se está burlando. Ah, ya vas a perseguir. Ah, ya vas. Pues vamos, ¿sí? Pero él no tiene una relación con Dios. El que tiene la relación con Dios es el papá, es la mamá, pero el hijo dice, ah, pues voy porque tú quieres que vaya, pero yo no quiero nada con Dios, ¿sí? Porque sabe, y lo sabe, ¿verdad?, que las bendiciones fluyen a través de su mamá, de su papá, porque ellos están ahí con Dios, una relación directa, pero el hijo no quiere una relación. Dice, yo quiero la bendición y quiero transgredir, ¿verdad?, el mandamiento y quiero hacer lo malo. Al cabo, mi papá intercede y Dios nos rescata, porque lo hemos visto. Y ese es un peligro muy grave. Así es. Peligro muy grave. Y bueno, es lo que yo quería contar hasta dónde vamos.
Sí, muy bien. Al final de cuentas, lo que la Escritura aquí nos está marcando es que este hombre Lot no creyó. No creyó. Y creo que su cuarta mala decisión precisamente es no creer la palabra de Dios. Ahora, varón, porque estamos palpando a los varones aquí. Así es. ¿Cuántas veces, lamentablemente, nosotros pasamos por alto lo que es la palabra de Dios? Sí. Y nos reímos, ¿no? Mencionaba ahorita Iván un poco acerca de lo que era el infierno. Mucha gente hoy en día se burla de lo que la palabra de Dios dice acerca del infierno, ¿verdad? Mucha gente hoy se burla acerca de muchos conceptos que vienen escritos en la palabra y no creen a la palabra de Dios. Ahora, lo que yo veo aquí es un acto de misericordia de parte de Dios sobre la vida de este varón. Y ese acto de misericordia, lo vuelvo a repetir, hace un momento lo mencionábamos, la gracia y la misericordia de Dios hoy están vigentes. ¿En dónde veo ese acto de misericordia? En donde aún Lot, sin creer a la palabra de Dios, los ángeles lo toman de la mano y lo sacan de la ciudad. Junto, pues sí. Eso para mí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y déjame decirte que la gracia de Dios está vigente para tu vida y para mi vida. Así es. ¿Cuántas veces no porque tú tengas una relación directa con Dios has recibido beneficios de Dios, sino por la sola misericordia y gracia de Dios sobre tu Y la vida? seguimos teniendo, ¿no? La seguimos teniendo. así es. la Porque seguimos teniendo. dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Amén. que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Amén. mas tenga vida eterna. Más tenga vida. Y esa gracia está hoy disponible Así para es. quienes nos están escuchando y para los que están decidiendo hoy creer lo que dice la palabra. Entonces llevamos 4 malas decisiones en la vida de Lot que le ocasionaron ese trágico fin que estuvimos leyendo. Pero por último, la experiencia que viene ahí en el versículo 17, dice Génesis 19, verso 17, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, están los ángeles, ya sacan a Lot y a sus hijas, ¿verdad?, de la ciudad de destrucción. Entonces los ángeles le dicen, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y me muera. Y luego les dice a los ángeles, mejor dame oportunidad de ir a esta otra ciudad para huir allá, la cual es pequeña. Fíjate lo que encuentro aquí todavía en esta necedad, vamos a hablarlo acerca de lo. Una cosa es no creer la palabra, ¿sí? Y otra cosa es Rebatirla todavía. rebatirla, contradecirla, ponernos al tú por tú con la palabra de Dios. Vaya, y después de todas las manifestaciones de gracia, como estaba diciendo Roberto, que Dios ha tenido con Lot. O sea, Dios le está diciendo tantas cosas, él no lo cree, y todavía en la última palabra que le da, fíjate, Lot se atreve a decirle a Dios, no. O sea, Contradicción. Mucha controversia. caray, ¿quién es Lot para decirle a Dios, no, tú estás equivocado? O sea, imagínate, Lot, qué inteligente era, que después de haber tenido tantas riquezas, ¿verdad?, las perdió. Fíjate lo inteligente que era, perdió toda esa economía que tenía y después perdió su propio hogar. Era bien inteligente. Y después de haber perdido su hogar, se metió al peor lugar de la tierra a vivir. Era bien inteligente. Después Dios le dice, voy a destruir esta ciudad, y él no quiere salir porque es bien inteligente. Y luego este hombre tan inteligente le dice cara a cara, es una expresión entre comillas, a Dios, no, yo tengo razón, tú no tienes razón. Tú me estás diciendo que acá es el lugar de salvación, pero tú estás equivocado, Dios. El lugar de salvación es este otro. Entonces creo que la quinta mala decisión es no estar de acuerdo con la voz de Dios. Así es. Y rebatirlo. ¿Qué puedes decir, Roberto? Ya rápido porque nos están Pues cortando ya el siento tiempo.
yo siento que aquí ya es el acabose, ¿verdad? Es totalmente el desastre de Lot, porque le está diciendo totalmente a las oportunidades que Dios le está dando, decirle a Dios no. Lo que tú me estás diciendo, yo lo he visto durante todo este tiempo que has estado queriéndome rescatar, pero yo no quiero que me rescates. Le está diciendo prácticamente esto, yo no quiero que me rescates, yo quiero morir aquí, ¿sí? Yo quiero vivir aquí, quiero que tú me des la oportunidad de seguir donde estoy. Casi que le está diciendo, porque no quiso salir de allí. O sea, de hecho los ángeles le dicen, es que necesitamos que salgas para poder destruir Sodoma, pero él no quería salir de allí. Sí, estaba tan acostumbrado a estar ahí que no quería salir. Dice, yo aquí me gustó, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Y lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Y como no es lo que tú quieres, pues ahora yo voy a hacer y voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Y eso es lo tremendo de esta historia de Lot. Sigue haciendo lo que él quiere. Y por eso, sus malas decisiones. Y al final le dice a Dios, pues tú eres Dios y tú tienes la mejor salvación, pero yo tomo lo que yo quiero. Y eso es lo peor que nos puede pasar como varones, decir, ¿sabes qué, Dios? Pues tú dices que oiga tu palabra, me han dicho muchas veces que vaya a la iglesia, me han dicho muchas veces que ahí está la salvación, que eres tú, pero yo digo que quiero hacer lo que yo quiero. Y ahí termina. Entonces, ¿cuántas veces ya así rápido hemos visto, ¿verdad? En propia carne, ¿verdad? Como varones tenemos una situación difícil de economía y te dicen, no vayas con el agiotista, te va a acabar. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Ahí vamos. No, pues es que no sabes que mi situación, y siempre hacemos lo que nosotros queremos. Y entonces es una mala decisión. Y al final acaba no como Lot, ¿verdad? Pero en parte acabas destruida tu economía, te empiezas a acabar, en lugar de avanzar vas para atrás, te empiezas a endeudar más, no tienes dinero para esto, para aquello, y crece la deuda. Si tenías poquita deuda, creció la deuda. ¿Y todo por qué? Porque no quisiste oír el consejo. Y así nos pasa cuando no queremos oír el consejo de la palabra. Así es. Entonces esa es la realidad. Para concluir ya, señores, porque ya estamos Cansados. No, quisiéramos seguir platicando, ¿no? Sí, está pero muy el interesante. asunto es de que Un cafecito y un pan. faltó el café y el pan. Sí. Que vienen otras Vienen producciones. otras producciones. Bueno, el asunto es aquí que lamentablemente esto se da por etapas. O sea, no sucedió de la noche a la mañana en la vida de Lot. Lo leemos aquí en 3-4 capítulos, pero no sucedió de la noche a la mañana. La pregunta es, varón que nos estés escuchando y nosotros, Sí, también. ¿en qué etapa estamos? Sí. O sea, estamos ahorita viviendo y recibiendo los beneficios porque estamos al lado de la mujer de Dios. ¿Me explico? Ay, Sí. Estamos recibiendo los beneficios porque estamos a un lado de la mujer de Dios. ¿Sí? O ya estamos en la etapa en que nosotros estamos tomando nuestras decisiones basándonos en lo que en lo que creemos que es lo correcto, sin tomar en cuenta a Dios. Y utilizamos el orgullo para hacer lo que queremos. O estamos en la etapa en que el enemigo ya nos quitó todo por causa de esos orgullos. Tenemos nuestro matrimonio destruido, tenemos nuestra familia destruida. O estamos en la etapa en que nos estamos olvidando de la palabra, que no estamos creyendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. O estamos en la etapa en que nos sentimos los hombres más sabios sobre la tierra Y no le creemos a Dios. y no le creemos y le debatimos. ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Rebatimos? le rebatimos. Rebatimos. Todo lo que Dios nos dice lo rebatimos. De hecho, ahorita tienes tu libreta y estás anotando todo lo contrario a lo que te estamos diciendo. No, porque estás en esa etapa. Pero el asunto es que la vida no se detiene. Así es. Y a nuestras decisiones vienen consecuencias. Así es. Buenas o malas. Para Lot, Malas. por hacer lo que Roberto está diciendo, lo que yo quiero, perdió sus propiedades, perdió sus tierras, perdió su riqueza, ¿sí? Perdió su esposa, perdió su familia, porque aunque como estaban viviendo juntos, estaban totalmente separados. Sí. Terminó perdiendo los valores básicos de toda sociedad. Terminó cometiendo incesto con sus hijas. Y dijéramos, murió Lot, murieron sus hijas y se acabó el problema. No. Tuvieron a los moabitas y a los amonitas. Las amonitas Pueblos todo el tiempo. que tuvieron y han tenido guerra con los descendientes de Abraham. Exacto.
del hombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, para cerrar, hombres, no estamos criticando ni juzgando la vida del otro. La palabra, dice la Escritura de ella misma, que quedó escrita para que nosotros de su testimonio adquiriéramos sabiduría. Así es. Y entonces, al estar viendo la vida de Lot, extraímos algunos principios que no debemos de repetir, debemos de evitar. Así es. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones. Mi amado hermano, gracias por estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y el consejo que te puedo decir como tu pastor, Casa Pajiel, es: no eches en saco roto lo que Dios te está enseñando día a día. Amén. Créeme que la recompensa es grande, que la bendición es grande, y que cuando pasen los años y tú voltees hacia atrás, tengas recompensa y tengas agrado de las decisiones que tomaste, porque tomaste a Dios como el centro para tomar esas decisiones. Así es. Que Dios te bendiga. Amén. Mis amados, gracias Sergio por Gracias, invitarnos Sergio. a tu Gracias, programa. gracias a ustedes. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Que el Sergio. Señor te bendiga, varón. Ya sabes que estamos en Facebook, estamos en YouTube. Danos like y síguenos hasta la próxima transmisión. Y que Dios te bendiga, te fortalezca. Y es verdad, ¿no? Aquí te va a aparecer el número, aquí, ¿verdad, ingeniero de sonido? Sí, sí. Armando, aquí va a aparecer el número de WhatsApp. Si tienes alguna necesidad, alguna situación en la que quieras que te apoyemos en oración, no dudes en hacerlo. Así Es totalmente Denunciar. no puedo conjugar esa palabra. Confidencial. Confidencial. Es totalmente confidencial. Es entre Dios y los que te vamos a estar ayudando a orar. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias, Señor. Bendiciones. Dios te bendiga. Todo es posible si puedes creer.